Bienvenidos a un episodio más de Filosofía para Todos. De verdad, muchísimas gracias por sus likes, por sus participaciones. Lo digo porque hace rato me conecté, en la tardecita me conecté para experimentar, hablar de nada y todo al mismo tiempo como usualmente hacemos aquí. Entonces les agradezco a los que se conectaron en la tardecita. Y bueno, lo hice también como para promocionar el episodio de hoy, o más bien el live que vamos a hacer hoy, que es sobre Ibn Rushd, o no sé cómo la pronunciación en árabe, pero bueno, la latinización es Averroes, ¿no? Que es es un filósofo árabe, de la época de la península ibérica española, de lo que hoy en día es la península ibérica española, pero cuando estaban las conquistas de los árabes. Y vamos a ver qué tanto tenía presencia la filosofía árabe. Ya vimos en algún momento lo que era la filosofía de Avicena, que es muy importante, principalmente por lo que rescató de Aristóteles, y justamente hoy vamos a ver que también Averroes tiene mucho que ver. Loquito del Centro, bienvenido, de verdad, te agradezco mucho tu participación, te agradezco siempre tus comentarios. Eminencia también, saludos, qué maravilla tenerte conectado aquí, Eminencia, siempre es un gusto contar con estas mentes tan grandes también dentro de este canal, ¿no? Para los que se están conectando y no saben de qué va este canal, pues bueno, este canal es filosofía para todos, es aproximarnos al conocimiento, tratar de conocer a grandes pensadores, hablar de pensamientos de personas que se dedicaron al pensamiento, que se dedicaron a la filosofía y que trataron de aportar un poco más a la forma en la que se veía la realidad, la sociedad, el mundo, etcétera, ¿no? Tratar de dar otras explicaciones que iban mucho más allá de lo que podía a lo mejor dar una explicación religiosa. Sin embargo, había también mucha conexión entre la religión y la filosofía, y eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. Ya veo que están empezando recio con lo del fenómeno y el nómeno, con Kant. Tranquilos, o sea, está bien que pregunten, les agradezco de verdad siempre sus preguntas, pero este canal es justamente para la gente que no tiene ni idea de lo que es el nómeno ni el fenómeno. Vamos a empezar a hacer todo esto poco a poco, vamos a irlo analizando muy poco a poco, desde perspectivas de muchas filosofías, desde muchos pensadores, y pues bueno, justamente para eso estamos aquí, ¿no? Recuerden que pueden participar, recuerden que pueden dar comentarios, pueden hacer preguntas, pueden hacer todo lo habido y por haber, porque justamente ese es el propósito de este canal, aunque yo tengo la línea de hablar de un filósofo en particular, que en este caso va a ser Averroes, vamos a darle prioridad también a los comentarios y a sus participaciones, y hay veces que aunque nos desviemos del tema y hablemos de otras cosas, vamos siempre a tener la línea de este tema, justamente porque también les recuerdo, lo subo esto a YouTube, lo subo a Spotify, para la gente que en sus ratos libres quiere conocer de filosofía y que no se puede meter a estos canales o estos en vivos, pues bueno, les agradezco siempre que me vean en pues en esos medios, ¿no? Que ahorita es la facilidad de tenerlo ahí, ¿no? Estoy viendo que están así súper recias las preguntas, tranquilos, de verdad, no voy a hablar ahorita más que de Averroes, voy a tener otras preguntas, tal vez un poco más sencillas, recuerden, esto es filosofía para todos, esto no es filosofía profunda, no vamos a hacer un análisis filosófico, ontológico, fenoménico, nada de ese palabrerío, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Entonces, pues bueno, para no perder más tiempo, voy a comenzar con Averroes. ¿Quién fue Averroes o Ibn Rushd? Que es el nombre que tiene Averroes en árabe, ¿no? Bueno, él fue un filósofo que nace en lo que hoy en día es Córdoba, España, ¿no? En la época en la de las incursiones de los almohades, que era un imperio sumamente musulmán, sumamente islámico, y que nace en 1126, como lo pueden ver acá, ¿no? Y muere en 1198. Él pertenecía a una familia de... Bueno, recuerda que siempre les voy a dar así como una pequeña biografía. Él pertenecía a una familia de abogados, él era una persona que se dedicaba mucho a las leyes y, bueno, fue entrenado en muchísimas cosas, ¿no? Principalmente en leyes, pero en muchas cosas como ciencia, filosofía, medicina, etcétera. En muchísimas cosas participó Averroes, ¿no? Él tuvo un amigo muy cercano llamado Ibn Tufail. Digo, los nombres no se preocupen, simplemente es para que ustedes vean la relación que él tenía, que era un prominente doctor, un prominente filósofo, también muy importante, del cual él aprendió muchísimo, ¿no? Él fue el que prácticamente lo introdujo a todo el pensamiento de la filosofía y al califa Abu Yaqub Yusuf, que fue el califa, que era el encargado, o más bien que era el gobernante en ese entonces, del califato o del imperio de los almohades, ¿no? Los almohades eran una especie de civilización
que se dedicaba muchísimo, muchísimo al pensamiento del Islam, ¿ok? Pero del Islam desde una perspectiva sumamente tradicional, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que se dedicaban al Islam tradicional, el califa Yaqub Yusuf le gustaba mucho o le interesaba mucho conocer sobre otras civilizaciones y otras culturas. Por eso jaló a Averroes y le dijo, a ver, a mí me interesa mucho la perspectiva que tú tienes, principalmente porque él era de una visión más aristotélica. Y si recuerdan lo que vimos en el episodio de Avicena, cuando hablamos de Avicena hablábamos de que la visión aristotélica no compaginaba con la visión del Islam, ¿ok? Entonces, el hablar de que el cuerpo muere con la mente, de que si el universo siempre ha existido, todo ese tipo de cosas, son cosas que no competen al Islam o que no tienen sentido, no concuerdan con el Islam. Entonces, pues obviamente esto generaba mucho conflicto con las personas que eran así como islamistas ortodoxas, como era el caso del califato de los almohades. Entonces, es muy interesante cómo Yaqub Yusuf le interesaba mucho la filosofía de Averroes, independientemente de que no tenía mucho que ver o nada que ver con el Islam. Esto es muy interesante recalcarlo porque llama mucho la atención cómo la filosofía puede llamar la atención, valga la redundancia, de personas que tal vez no lo ven con buenos ojos por ciertas cuestiones arraigadas filosóficas, ¿no? Perdón, religiosas más que filosóficas. Entonces, es muy interesante ver cómo esta conexión de la gente que deseaba conocer más, esto se data de mucho tiempo atrás, también si tuvieron la oportunidad de ver la serie de Vikingos, digo, a lo mejor no es como mucha relación, pero es muy parecido a lo que sucedió cuando el rey Egbert de Inglaterra busca conocer sobre el Imperio Romano, busca conocer sobre los vikingos, conocer más acerca de la religión, pues no por el hecho de que él quisiera convertirse, sino por el hecho de que quería conocer y saber más sobre otras civilizaciones. Lo mismo va a pasar aquí con Yaqub Yusuf. Va a buscar la forma de conocer de otras religiones independientemente de que él era tal cual un islamista ortodoxo y por eso jala a Averroes. Y le interesa tanto y le intriga tanto el conocimiento de Averroes que lo nombra el juez jefe del imperio de los almohades, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo a pesar de que era una persona que no competía con los ideales del Islam o que no tenía relación con los ideales del Islam, vio el califa una figura que era alguien intelectual que podía tener esta conexión con la ley. Además de que recuerden que Averroes pues era un destacado abogado y al ser un destacado abogado pues tenía conocimiento suficiente para poder llevar al imperio, ¿no? Entonces, el califa también le interesaba mucho las cuestiones de Aristóteles desde una perspectiva personal y como no lo conocía o no entendía la filosofía aristotélica, quienes tengan la oportunidad de conocer más sobre la filosofía de Aristóteles, les recomiendo que se metan a mi canal de YouTube, que se metan a mi canal de Spotify. Ahí pueden conocer, tengo varios videos de Aristóteles, tengo como 7 videos de Aristóteles, porque de verdad Aristóteles es muy complejo y aún así no llegué a tocar ni la mitad del pensamiento aristotélico, de lo poco que yo he podido entender sobre Aristóteles, pero el califa buscaba conocer un poco más. Entonces le encarga a Averroes que haga una especie de parafraseo de las obras aristotélicas para aquellos que no eran filósofos, para aquellos que no eran especialistas de la filosofía aristotélica. O sea, es decir, prácticamente le pidió a Averroes, hazme un Aristóteles para domis, ¿no? Quiero conocer sobre Aristóteles, no me uses palabrerío, no me utilices terminología compleja, no me uses conceptos que no podamos entender, trata de parafrasear la filosofía aristotélica para que todos podamos entenderla. Y fíjense qué interesante es esto, porque es prácticamente el grito de batalla que he hecho siempre en este canal. Dejémonos de hipérboles, dejémonos de exageraciones, de terminología exagerada, de palabrerío que nadie entiende. Hablar de lo nouménico, ontológico, epistémico, es como decir, güey, pues soy superior a ti y tú no lo entiendes. Que ahorita vamos a ver la perspectiva que tenía Averroes. A pesar de que le solicitaron que fuera para no especialistas, él creía que sí tenías que ser especialista. Pero pues bueno, obviamente no es lo mismo un filósofo sapiente, valga la redundancia, en el conocimiento, que el gobernante, ¿no? Entonces, si el gobernante lo pide, pues te callas, te chingas y así lo haces, ¿no? Y él buscó la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, de esta forma el califa conoce sobre la filosofía aristotélica y Averroes logra parafrasear o logra hacer compendios
sobre Aristóteles de una forma muy amena, digerible y agradable para que todos pudieran comprender la filosofía aristotélica. Ojo, y todos es principalmente el califa y su gente, ¿no? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que pensaba Averroes, porque esto es una cosa lo que diga el califa y otra cosa lo que pensaba Averroes, ¿ok? Entonces, a pesar de los estudios que hizo Averroes sobre Aristóteles, de la forma en que hizo el parafraseo sencillo para que todos lo pudieran entender, estas visiones liberales de Averroes sobre Aristóteles, que no empataban en nada con el Islam, pues le causó que el público, que la gente, la sociedad no lo viera con buenos ojos, a pesar de que el califa lo defendía. Digo, no importa que te defienda el califa, si la sociedad no te tolera, no te soporta en algún momento, te van a buscar la forma de cancelarte, ¿no? Y digo, creo que eso es algo que podemos nosotros entender en el siglo XXI, ¿no? Entonces, al ser una filosofía poco ortodoxa, al ser una filosofía que no empataba con el Islam, pues poco a poco fue siendo alejado Averroes al punto al que todos sus escritos, todos sus estudios, pues fueron prohibidos en el imperio de los almohades, ¿no? Principalmente por el califa. O sea, el califa tuvo que doblar las manitas y decir, la sociedad no te quiere, carnal. Entonces fue baneado o prácticamente del imperio de los almohades. Tanto sus libros como él fue exiliado tal cual del imperio de los almohades por el califa. Logra regresar, a pesar de que en 1195 es exiliado. Él regresa un par de años después, ya no con la misma fuerza, y obviamente, bueno, no obviamente, pero digo, un par de años después ya la gente no lo pelaba, ya no pensaban lo mismo que solían pensar cuando el califa estaba ahí sobre él, y pues prácticamente un año después, 2 años después, fallece Averroes, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, pues no muere joven, tampoco muere viejo, pero la importancia de Averroes en la filosofía fue muy importante y ahorita vamos a adentrar en eso, ¿no? Simplemente les quiero leer unas de las obras importantes de Averroes, más bien decir, mencionárselas por si tienen la intención en algún momento de adentrarse en el pensamiento árabe de Averroes. Es Los Tratados Decisivos, es un libro muy importante, un libro que se llama La incoherencia de la incoherencia. Esto es bien interesante porque al fin y al cabo habla del discurso, del diálogo. Bueno, a los que les guste todo lo que es la hermenéutica o les guste el lenguaje, les va a gustar. Y bueno, el más importante de todos, que fue el que le pidió el califa, que es los grandes comentarios sobre el alma de Aristóteles. No el alma de Aristóteles, sino el libro que se conocía como el de ánima o el alma de Aristóteles, que fue el que parafraseó e hizo para que todos los domis entendieran la filosofía aristotélica en un siglo en el que, bueno, la filosofía ya griega era considerada como filosofía pagana, tal cual, ¿no? O sea, es decir, era un pensamiento que iba en contra de las ideologías religiosas de, en este caso, el califa de los almohades, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que eso va a pasar en muchas regiones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es parte del proceso. Ahora, ¿a quién influencia Averroes? Antes de comenzar con su filosofía, perdón, vamos a ver que Averroes tiene mucha influencia en Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino también es aristotélico, también pertenece a una religión que es ortodoxa como es el cristianismo. Entonces, ahí hay muchas cosas que competen a la filosofía de Averroes. Además de que hay mucha de la filosofía aristotélica y mucha de la filosofía de Avicena y de Averroes que al cristianismo le llamó la atención y ya lo vimos en algún momento con, ¿cómo se llama? Con Avicena, ¿no? Pero bueno. ¿A quién influencia también? Vamos a ver que influencia mucho a los pensadores judíos, influencia mucho a pensadores latinos, como es Moisés de Narbona, como es al mismo Boecio, que si ustedes pueden checar en los en vivos que he grabado en YouTube y en Spotify, ahí lo pueden encontrar. El estudio de Boecio, que tiene también mucho que ver con Aristóteles. Y si nos vamos más adelante, podemos irnos hasta el siglo XIX con el filósofo Ernest Renan, que hace un estudio y un tratado de la filosofía aristotélica de Averroes. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues no fue un cualquiera, o sea, Averroes de verdad le echó muchas ganas para aplicar la filosofía aristotélica principalmente en una región donde la filosofía griega ya era considerada como paganismo, como algo que iba en contra de la idea de Dios. Antes de continuar, les quiero agradecer por sus likes, por sus compartidas. Tenemos muy poca gente, no importa. Bueno, recuerden que el propósito de esto es tratar de llegar a cuantas más personas se pueda, tratar de llevar el conocimiento a todos y además, aunque no se conecten o aunque no estén participando, estos en vivos se guardan, se suben a YouTube, se suben a Spotify y bueno, ustedes pueden escucharlos cuando ustedes quieran. Estoy viendo ahí una pregunta que dice que si creo en Dios. No creo en el Dios tradicional, antropomorfo,
sentimental, creador de vida, del cielo y de la tierra divino. No creo en eso. Pero sí creo que hay una inteligencia divina, como lo dijo en algún momento Aristóteles, como lo dijo en algún momento Platón, que es dadora de vida, donde emanamos todos. Sí creo que eso es más factible y puede ser. Sin embargo, no es que crea en eso, pero creo que es más factible la existencia de eso que de un Dios antropomorfo todopoderoso que decide nuestras vidas así a diestra y siniestra, ¿no? No creo en esa forma, ¿no? Pero bueno, ahora sí, entrando de lleno, ya hablamos un poquito de su vida de Averroes, vamos a entrar de lleno a lo que es la filosofía de Averroes. Si ven que estoy volteando es porque ya saben que tengo aquí mis apuntes, además los términos, los nombres en árabe pues está un poquito complejo, no me los sé de memoria, entonces por eso volteo, ¿no? Entonces, ahí disculpen si creen que los estoy ignorando, no es así, ¿no? Entonces, como les comentaba, Averroes era un abogado, ¿no? Era un abogado prominente, venía de una familia muy acaudalada, que tenía mucho conocimiento de las leyes, y pues bueno, él se convierte en el califato de los almohades, en el Hadi, o que se puede ser o que puede traducirse como un juez del Islam. O sea, es decir, él tenía mucho conocimiento sobre el Islam, a pesar de que lo va a criticar, y se vuelve un juez a través de las leyes del Estado Islámico que establecieron los almohades, ¿no? Ahora, los almohades eran estrictamente ortodoxos de la religión islámica, o sea, es decir, cualquier cosita que no tuviese relación o que fuese considerada ajena al Islam era considerada como herejía, ¿no? Entonces, sí es muy importante recalcar cómo, a pesar de eso, Averroes fue considerado como o respetable hasta cierto punto por hablar de cosas que no competían con el imperio, con el pensamiento islámico, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante por qué y también cómo Averroes ve esta visión del Islam, ¿no? Él era un tal cual seguidor de toda la filosofía griega. Él seguía no nada más a Aristóteles, seguía a Platón, seguía a Sócrates, se enfocó específicamente en Aristóteles, pero eso no quiere decir que fuese su único estudio, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar Averroes? Bueno, para empezar tenemos aquí una frase que dice Averroes, que dice que la filosofía y la religión no son incompatibles. A ver, vamos a tratar de entender esto de que la religión y la filosofía no son incompatibles. Esto es una cuestión sumamente controversial incluso hoy en día, porque creemos que inmediatamente por antonomasia, por yo decir soy filósofo, ya no creo en Dios, inmediatamente soy ateo e inmediatamente descarto completamente todo el pensamiento que tiene que ver con la religión. Averroes decía que no, que podía existir una compatibilidad entre la religión y la filosofía. Y esto estamos hablando del siglo XII, estamos en el siglo XXI y aún así todavía tenemos ahí un problemita de entender la religión con la filosofía. Ahorita vamos a ver cuál es la visión tal cual que nos da Averroes sobre este concepto, ¿no? Estoy viendo un comentario aquí de Loquito del Centro que dice: ¿Averroes tiene algún libro que hoy se pueda encontrar? Sí, se los mencioné hace rato, no sé si los escuchaste, te los leo rapidísimo. Lo puedes encontrar en PDF, no sé físicamente, pero sí lo puedes encontrar, que se llama Los Tratados Decisivos, la incoherencia de la incoherencia y los grandes comentarios sobre el de ánima o el alma de Aristóteles. Puedes encontrar esos 3 libros que son como sus trabajos más importantes. No sé físicamente, yo los he encontrado así en PDF escaneados, pero no sé si los puedas encontrar tal cual, así físicamente. Yo supongo que sí, pero bueno, ya sería cuestión de que te metas a Gandhi o cualquier de estas librerías a checarlo, ¿no? Dice: no, es que me fui un rato porque me llamaron. No te preocupes, pero bueno, ahí están, son esas 3 obras. De todas maneras, si tienes alguna duda, mándame un mensajito por privado y te los escribo para que los puedas checar, ¿no? Entonces, Averroes lo que va a buscar es reconciliar la religión con la filosofía. Y justamente por eso es que el califa le tenía tanto aprecio, ¿no? Porque fue como de, bueno, este no es un hereje total, sino que está tratando de aportar un poquito más al pensamiento, más allá de lo que nos puede proporcionar solamente el Corán. Les digo, el califa tenía también la mente un poquito más abierta, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la perspectiva que tenía, que, ojo, y esto es una advertencia, no es mi opinión, no es lo que yo creo, es la visión de Averroes. Entonces, si de repente alguien entra y escucha lo que estoy diciendo y ven que se pone de, ay, es que eres un extremo y eres un discriminador, ahí le ponen en los comentarios de, carnal, si te hubieras conectado hace media hora hubieras visto que es la visión de Averroes, no la del Mike, ¿no? Pero bueno, ahí les va. ¿Cómo va a reconciliar la religión Averroes con la filosofía? Bueno, va a ser una teoría de la sociedad jerárquica, es decir,
Fíjense bien, ojo, él lo dice. Él va a decir que únicamente la élite educada de la sociedad es aquella que es capaz de pensar de manera filosófica. Y aquí a lo mejor parece que todo lo que les dije, pum, se cae un grande porque es de, a ver, güey, entonces estás diciendo que solamente aquellos educados de la élite política mayor, de la élite religiosa, pueden estudiar filosofía y la gente común no. Pues bueno, hasta ahorita Averroes va a decir, efectivamente, solo aquellos educados pueden estudiar filosofía. Antes de continuar, quiero aquí escuchar sus opiniones porque, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen de verdad que solamente la gente educada, solamente la gente de la élite, solamente aquellos que han tenido el privilegio de estudiar pueden hablar de filosofía o cualquiera puede hablar de filosofía? Entendiendo filosofía así como conceptos complejos del pensamiento, del ser, bla, 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 y no nada más así como de ¿tendré hambre? No tendré hambre, o sea, no lo sé. Analicémoslo desde su perspectiva. Voy a leer sus comentarios, no puedo poner la maldita computadora, entonces si ven que me acerco así mucho a sus caras, disculpen por ver así mi horrible cara, ¿no? Pero es para bajar todos sus comentarios. Dice, ¿la religión no es también un tipo de filosofía? Claro, ¿por qué? Porque la religión es un conjunto de reglas morales y éticas de la sana convivencia en la sociedad. Entonces tenemos que entender que la religión funge el papel de regulador de la sociedad en algún momento. Por eso hasta la fecha hay estados islámicos, por eso hasta la fecha hay estados hinduistas. Se cree, bueno, mucha gente tiene la creencia de que México es un estado cristiano cuando no lo es, ¿no? Es un estado completamente laico, aunque haya predominancia del catolicismo, pero claro que la religión es una especie de filosofía. Sin embargo, como la filosofía tiende a atacar ciertas cosas que están ya predichas por la religión y establecidas por la religión, por eso puede existir este choque, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que una y la otra no se puedan llevar, como lo decía Averroes, ¿no? Dice, estoy viendo sus comentarios, perdón si se me pierden. Dicen, en esos tiempos, si te lo propones, estudias por tu cuenta teniendo internet. Bueno, ok, en estos tiempos estoy de acuerdo completamente contigo, porque el que tiene acceso a internet tiene acceso a toda la información. Sin embargo, puede ser que no tengas las herramientas para conocer qué existe allá afuera. O sea, yo principalmente lo pienso cuando yo tenía la intención de hacerlo en las comunidades rurales. Yo dudo mucho que en las comunidades indígenas sepan quién es Marx, quién es Lenin, quién es Heidegger, quién es Nietzsche, quién es Schopenhauer, quién es Averroes, Santo Tomás, San Agustín, o a lo mejor San Agustín simplemente porque eso sí, no puede faltar la institución religiosa en todos los pueblos de México, ¿no? Pero, o sea, el cómo buscar, el cómo investigar, también es algo que se enseña. Y si no lo has enseñado, aunque tengas acceso a internet, pues no te va a interesar buscarlo, ¿no? Entonces, tanto como que sí estoy de acuerdo con tu idea, como que no. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver con el privilegio de tener el acceso a internet y tener el privilegio de por lo menos conocer de quién demonios estamos hablando, ¿no? Pero bueno. Dice, los que tienen más acceso, sí, por lo general sí tienen más medios, sí, o sea, sí, la élite tiene más medios, tiene la forma más fácil, entre comillas, de aproximarse al conocimiento, ¿no? Dice Loquito del Centro, me encantan los comentarios de Loquito del Centro. Cualquiera puede filosofar, pero ¿no será que algunos no tendrían las herramientas para poder ir más a fondo? Exacta, justo lo que estaba diciendo. Creo que tanto Loquito del Centro y yo siempre estamos así como en conexión, porque es justamente eso, ¿no? O sea, a lo mejor tengo el internet, pero pues, ¿cómo vienes a Averroes? ¿Tú crees que él va a decir, se me ocurrió buscar Sócrates? No, pues no vas a ver si no se lo han enseñado, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión de privilegio, ¿no? Dice, yo digo que sí, ya que todos somos seres que pensamos y teorizamos, pero cada quien habla de cómo les va en la feria. Completamente, y recuerden lo que les dije en algún momento, no todo lo que se filosofa fuera de la doctrina filosófica o de la academia filosófica está mal. Yo recuerdo a mis alumnos cuando llegaban y me decían, profe, después de 3, 4 clases de filosofía, he llegado a la conclusión de que esto y esto, ¿no? Yo les decía, pues eso lo pensó, no sé, Baruch Spinoza, o pues es una ideología de Kierkegaard, o es una ideología de Rousseau, de, no sé, Pascal, etcétera. Y se decepcionaban, ¿no? Me decían, ay, profe, es que yo pensé que era el primero que lo había pensado. Y yo les decía, no se decepcionen, ¿por qué? Porque lo han pensado llegando a conclusiones con lo poco que conocen. Eso es algo sumamente admirable. Han utilizado su razón para llegar a conclusiones, obviamente no de la misma forma, pero aproximadas a filósofos de la historia que han marcado
cambio en el pensamiento filosófico. Entonces no tienen por qué sentirse mal. El problema es que también ha pasado tanto tiempo y hay tantos filósofos y hay tanto pensamiento y hay tantas ideas allá afuera que pues obviamente descubrir el hilo negro está sumamente difícil, pero no quiere decir que las conclusiones y el criterio que ustedes generan sea algo que se tenga que descartar. Al contrario, se tiene que aplaudir y celebrar la forma en la que ustedes por medio de la razón llegan a ciertas conclusiones, ¿no? Pero bueno, y hoy nos podemos preguntar qué es lo que existe afuera. Sí, exacto. Bueno, depende, ¿no? Qué sociedad y qué grupo se puede preguntar eso, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, les agradezco sus comentarios, sus preguntas siempre son sumamente fructíferas, siempre son muy buenas para el diálogo y les agradezco sus likes. Recuerden que entre más likes le den, pues esto puede llegar a más gente. Tenemos un promedio de 11, creo que en la tarde hubo más, hubo como 40. No sé si es por el día, no sé si es por la hora o por el tema o porque tienen hueva o no sé, pero bueno, les agradezco que puedan compartir, que puedan dar like para que pues bueno, el algoritmo nos haga llegar a más personas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, es que Averroes decía, sí, solamente la élite religiosa y educada y la élite política puede estudiar filosofía. Ahora, ojo, otra vez, advertencia, esto es lo que decía Averroes, no es lo que digo yo. Él decía que todos los demás, o sea, el proletariado, el pópulo, la clase baja, tenía que aceptar las enseñanzas del Corán de manera literal. O sea, lo que dice el Corán, hazlo, güey. Hazlo. Pensemos, y antes de que yo continúe sobre las ideas de Averroes, ¿qué pasaría en una sociedad, principalmente como la mexicana, que es sumamente cristiana y sumamente católica en su mayoría? ¿Qué pasaría si interpretáramos la Biblia de manera literal? Porque no tuvimos acceso a la educación, porque no somos parte de la élite, porque no somos aquellos que están privilegiados para estudiar filosofía. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que agarrar la Biblia, leerla y todo lo que dice la Biblia, tomarlo de manera literal. Quisiera leer sus comentarios. ¿Qué pasaría en una sociedad en el siglo XXI que se tome cualquier pensamiento religioso de forma literal? Bueno, ahorita les dejo que piensen. Yo pienso que sería caótico. ¿Y por qué caótico? ¿Por qué? Porque todos van a tratar de leer la Biblia de la forma literal en la que ellos lo perciben, ¿no? O sea, ellos van a tratar de ver, o sea, y vuelvo a repetir, o sea, esto es de lo que yo he estudiado, no estoy diciendo que todo sea así, pero hay mucha misoginia en la Biblia, hay unas cuestiones que son bastante interesantes, que no competen con el siglo XXI, por ejemplo, la homosexualidad, etcétera. Entonces, sería una sociedad bastante dividida, ¿no? Ya estoy viendo los comentarios, entonces me voy a callar y voy a leer sus comentarios. Dice, se crean nuevas sectas que desafían la autoridad política y religiosa. Eso es bastante interesante, porque eso es lo que pasa cuando se toman los conceptos religiosos de manera literal. Y Eminencia siempre con unos comentarios sumamente atinados, porque justamente eso es lo que está pasando en el siglo XXI. Hay una cantidad de, entre comillas, iglesias que solamente existen con la finalidad de evadir impuestos y de acarrear un rebaño, o más bien de guiar, entre comillas, a un rebaño por el camino de la interpretación que ellos tienen sobre eso, ¿no? Entonces es bastante interesante esta visión de lo que sería la interpretación de la Biblia en el siglo XXI, ¿no? Dice, depende de si el Antiguo o el Nuevo Testamento. Cualquiera de los dos, yo te doy así la opción de que cualquiera de los dos testamentos puedas tomarlos de manera literal, ¿no? Desde Sodoma y Gomorra, desde el Génesis, desde el Éxodo, hasta ya los evangelios de San Juan, San Pedro, San Pablo, etcétera, y todo después de Cristo, ¿no? Entonces quiero ver sus comentarios. Bueno, el Quito del Centro dice, pensaríamos que la luna es una lumbrera. O sea, eso dice Loquito del Centro porque probablemente esto está en la Biblia, yo lo desconozco, hay muchas cosas de la Biblia que no sé, o sea, la he leído, pero no he leído, como Peña Nieto, no la he leído toda, ¿no? Pero además no me la sé toda de memoria, ¿no? Pero sí hay varias cuestiones que de manera literal serían sumamente imposibles de llevar a cabo en el siglo XX o XXI, ¿no? Si serías uno de esos que llegan tocando la puerta los domingos queriendo adoctrinar tu creencia. Fíjate, no quiero encasillar única y exclusivamente a los que llegan los domingos, que todos sabemos que estás hablando de los testigos de Jehová, sino de prácticamente todas estas religiones extremistas adoctrinantes, ¿no? Que esta es la palabra de Dios y pobre de ti donde la critiques o la juzgues, ¿no? Entonces, fíjense, Averroes tenía como cierta razón porque él decía, la clase promedio, la clase baja, no tiene la capacidad intelectual de poder comprender de manera filosófica las escrituras del Corán. Lo mejor que pueden hacer es tomarlo de manera literal. Ya los que son educados, ya aquellos que tienen adoctrinamiento académico y que saben un poco más, pueden leerla e interpretarla.
Ellos, bueno, en el Corán, me quedé con lo de la Biblia, pero estaba hablando del Corán, ¿no? Del si pueden leerla e interpretarla. ¿Por qué? Porque él va a decir, y fíjense, ojo, advertencia, él va a decir que la clase promedio no tiene la capacidad intelectual para poder interpretar la Biblia. La Biblia, el Corán, perdón. Pensémoslo, aunque suene brutalmente negativo, más que nada Averroes lo que está haciendo es ser brutalmente honesto. Regresando al ejemplo que les puse hace rato, si nosotros decimos, sabes que las comunidades indígenas ya tienen acceso a internet, pero no buscan Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad intelectual desarrollada, porque el sistema, el gobierno, la familia, cualquier dinámica social que ustedes piensen, no les ha desarrollado ese sentido de investigación, de duda y de cuestionamiento. Entonces, como la clase baja no tiene la capacidad, lo mejor que pueden hacer es lean el Corán, interpreten lo literal y listo. Aquellos que sí lo pueden entender, aquellos que están educados, sí tienen la capacidad de comprenderlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece que es muy discriminatorio? ¿Les parece que Averroes es un tanto excluyente? Se los digo porque cuando yo estudié me suena muy excluyente, como de güey, o sea, es solamente la religión para privilegiados, aunque todos tengamos que vivir bajo ella, ¿no? Entonces, ahí está un poquito extremo el pensamiento de Averroes, ¿no? Pero bueno, voy a seguir leyendo sus comentarios. Dice, hoy en día hace exégesis bíblica, pero solo los que tienen mayor educación. Pues es que, una vez más, o sea, por eso también existía la teología, ¿no? O sea, el explicar de manera filosófica el pensamiento religioso, ¿no? Dice, ¿tendríamos leyes para tener esclavos? Podría ser. Es algo del eterno retorno de Nietzsche. Es muy interesante que lo menciones de esa forma porque esto sería más que nada como un regreso al principio. ¿Pero por qué? Porque ya pasamos por un proceso, ¿no? Ya hemos pasado por una evolución social. Entonces, podría ser que hoy en día tuviésemos un retroceso, ¿no? Pero yo me refería más a como qué pasarías si en todo el transcurso de la historia la gente no privilegiada hubiera tomado las escrituras tanto bíblicas como del el Talmud, la Torá, el Corán, etcétera. Cualquier libro religioso que ustedes puedan pensar de manera literal, ¿no? Y se aseguraríamos que la Tierra es plana con domo y con pilares que la sostienen. Bueno, pues estaríamos hablando de lo que es, como es tal cual, hermano, tal cual, el domo tetrateroidal, ¿no? Que dice el Mickey Mouse empírico y el Mr. Tartaria. Entonces, podría ser, ¿no? Y a lo mejor por ahí va el asunto de por qué estos tipos hablan de ese tipo de cosas, ¿no? La Tierra es el centro o todo en torno a la Tierra. Estaríamos otra vez en el, ¿cómo se llamaba? No eurocentrismo, ¿no? Heliocentrismo. No, ahorita estamos en el heliocentrismo. No me acuerdo cómo se llamaba la teoría de que la Tierra era el centro de todo, ¿no? Pero podría ser. También no conoceríamos América. Nosotros quién sabe dónde viviríamos, ¿no? Dice, ¿a Averroes no le gustaría el pensamiento de Lutero? No creo. No creo. Vamos a analizar también estas cuestiones de, ¿cómo se llama? De las ramas de las religiones, porque también es muy interesante tocar esos temas, ¿no? Dice, ¿qué es la epistemología y para qué sirve? Si te gusta, si te interesa saber, te recomiendo que busques en mi canal de YouTube los videos sobre los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Platón, para que te empapes en la epistemología, pero prácticamente la epistemología es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento y de la razón. Eminencia, muchas gracias. Geocentrismo. Era el geocentrismo contra el heliocentrismo. Se me fue la palabra, perdón, mi griego no anda muy bien, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es lo que decía Averroes, ¿no? Él decía, y lo voy a decir tal cual, dice, Averroes consideraba, bueno, fueron sus alumnos, ¿no? Que no creía que el Corán proveía una explicación completa del universo. Entonces, como el Corán no la tenía, o él consideraba que el Corán no tenía una explicación literal o tal cual o convincente del universo, era la tarea de la gente que lo leía y de los académicos, la élite y los estudiosos, de tratar de entenderlo desde una aproximación poética, o sea, es decir, prácticamente tratar de interpretarlo como tú quieras. Ahora, pero si me estás diciendo que interprete el Corán de manera literal, ¿cómo puedo tomarlo desde una perspectiva poética? O sea, es decir, metafórica, con analogías. Pero eso no es para la gente educada, ¿no? O sea, la aproximación poética es más para un grupo de personas que está educado, ¿no? Sin embargo, decía Averroes, lamentablemente no tienen la capacidad de razonarlo. Pueden interpretarlo, pero no razonar las interpretaciones. Entonces, véanlo poéticamente.
véanlo como lo veían los griegos con la mitología griega, ¿no? Caos, Cronos, Uranos, los titanes, la titanomaquia, la llegada de los olímpicos, la existencia de los dioses olímpicos, el rayo de Zeus, los dioses, perdón, los semidioses, los héroes, como eran Odiseo, Perseo, Teseo, etcétera. ¿Por qué? Porque eso da enseñanzas por medio de poesía, por medio de poemas, por medio de hechos históricos ficticios. Eso es lo único que puede hacer la gente que no está preparada, que no esté educada en los temas. Pero la gente que sí está educada en los temas, y fíjense muy bien lo que decía Averroes, él decía que la gente que sí estaba educada tenía la obligación de razonar estas aproximaciones poéticas de forma filosófica. O sea, es decir, tratar de entender qué quiso decir el Corán con esa alegoría. ¿Qué quiso decir la Biblia con esa alegoría? ¿Qué quiso decir Jesús con esa parábola? ¿Qué quisieron decir los apóstoles con ese milagro, por ejemplo, ¿no? De Jesús? No es tal cual tomar la interpretación. Bueno, me estoy yendo así ejemplos de Biblia, no lo sé si así sea. Él hablaba del Corán, simplemente estoy así como, pensemos qué pasaría si también hiciéramos eso con la Biblia, el Talmud, la Torá, etcétera, ¿no? Entonces él decía, aunque es de manera poética, aunque es alegórica y aunque es de manera ficticia, ¿qué quiso decir el Corán con eso? ¿Qué podemos rescatar y qué podemos entender? ¿Ok? Entonces, Averroes decía que el texto tiene que ser interpretado por los estudiosos, por la gente que está preparada para el estudio de la filosofía y de la religión. Y ojo, esto es bien interesante y esto es lo que le causó muchísimos problemas con el Islam. Él decía que aquello que no se podía interpretar, aquello que pareciese que así fuera, debía ser desechado, fíjense, desechado y tomar las ideas aristotélicas para explicarlo. Entonces, ahí fue donde muchos musulmanes, muchos islámicos dijeron, oye, carnal, estás mal, ¿no? Porque recuerden, los almohades eran sumamente ortodoxos. No puedes decir, es que esto el Corán, no le hagas caso, esto está mal y toma las ideas de Aristóteles. Entonces ahí sí fue como que dijeron, ay güey, o sea, ibas bien, ¿no? Todavía, o sea, ojo, el imperio decía, todavía que la clase baja no entendiera, pues va, güey, que lo tomen literal. Yo que soy educado, pues lo puedo interpretar, pero aquello que no se puede interpretar me estás diciendo que debo de desecharlo y debo de tomar las ideas aristotélicas, o sea, es decir, de un güey que vivió hace 1000 años y que además es un pagano que creía en Zeus, Poseidón, Ares. No. Y ahí fue donde comenzaron los problemas de Averroes con la sociedad islámica, con los intelectuales islámicos que eran sumamente ortodoxos y sumamente seguidores del pensamiento del Islam. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que podamos nosotros tomar o entender la Biblia de ciertas formas? Yo pienso en la Biblia porque es la religión más predominante, ¿no? Aquí en México. Y decir aquello que no lo entendamos o no podamos interpretarlo, sustitúyanlo por filosofía. Sustitúyanlo por ética, por el pensamiento de Nietzsche, por el pensamiento de Schopenhauer, Heidegger, etc. Podemos hacerlo y de hecho no está mal, porque es una cuestión sincrética. Sin embargo, en la ortodoxia, en el afán de ser una doctrina con la vista así, ¿no? De no querer cambiar, de no querer ver que puede haber otras interpretaciones, obviamente esto puede generar muchísimos problemas. Pero la visión de Averroes era liberal y revolucionaria. O sea, es decir, no estoy desechando completamente el Corán, pero tampoco estoy diciendo que tomen en cuenta todas las ideas de Aristóteles. Se puede entender aquello que no tiene sentido del Corán con las ideas metafísicas ontológicas de Aristóteles. Para mí esto es maravilloso porque genera un sincretismo entre la religión y la filosofía. Y es cuando entonces podemos aceptar lo que decía Averroes, que la religión y la filosofía no son incompatibles. Sin embargo, el extremismo religioso te va a decir que esto no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, fíjense, esto es bien interesante. Me quiero dar una pausa para agradecer sus likes. Tenemos 1600 likes, promedio de 13, 14 personas.
está bien, no importa, o sea, yo ya con más de 10 estoy contento, con 2 estoy contento, ¿no? Mientras no sea nada más yo que estoy viendo los comentarios, bueno, cuando los veía, porque ahorita ni yo estoy conectado, yo soy feliz, ¿no? Con estos 14 y además la interacción ha sido muy buena, ha habido muchos comentarios de su parte y de verdad se los agradezco muchísimo. Por cierto, voy a leer sus comentarios porque lo dejé, ¿no? Dice, ¿dónde me quedé? En el geocentrismo. Dice, si Dios fue un filósofo adelantado a su época, ojo, ¿Dios o Jesús? Porque yo sí creo en la existencia de Jesús, así como creo en la existencia de Mahoma, así como creo en la existencia de Buda, que aunque Buda no fue un profeta, fue un iluminado, etc. O sea, sí creo que estas personas fueron filósofos. Estos profetas practicaban la filosofía para interpretar su religión. Pero Dios, o sea, ya Jehová, ya el motor inmóvil, ya Alá, yo no te puedo decir que haya sido un filósofo, porque desde la perspectiva de lo que es un Dios en su divinidad, no es que no razone, sino es que ya no tiene la necesidad de razonar porque sus ideas serían cuasi perfectas, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar un poquito el discurso entre si Jesús, Mahoma, o sea, el Dios hombre o el Dios divinidad, ¿no? Pero bueno, dice el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Pues sí, digo, esta es una afirmación bastante interesante, pero sí, ¿no? O sea, y además es una metáfora y es una parábola y hay es más como un aforismo, ¿no? Donde hay mucho contenido filosófico de por medio, ¿no? Ah, bueno, ya vi que pusiste abajo Jesús, ok, entonces sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y más que adelantado a su época, yo creo que Jesús fue un filósofo que buscaba el adelanto de su época. O sea, no es que él tuviera ideas más allá del conocimiento de esa época, sino que él buscaba que fuese de manera diferente, desde una perspectiva muy, muy personal, ¿ok? Dice, pues tiene estudios y todo, su intención dudo que fuera el ser filosófico. Exactamente, ser filósofo, perdón. Dice, creo que el problema es ser dogmático. Claro, el dogma, la doctrina y la ortodoxia es lo peor que nos puede pasar porque es extremo, porque no permite que haya, ¿cómo se llama? Juego, ¿no? O sea, no permite que haya duda, cuestionamiento, es así es y te callas. Y si lo criticas y lo cuestionas, me vas a hacer enojar, vas a hacer molestar al grupo religioso. O en este caso, ¿no? En ese entonces, pues podía ser lapidado, ¿no? Pues la Inquisición te agarraba, etcétera. Entonces, claro que el problema es el dogma, ¿no? Dice, en una semana serán cientos, no pares. Pues miren, ya hemos tenido hasta 110, 120, pero creo que depende del día. Nunca me había conectado los martes. Hoy es el primer martes que me conecto, entonces creo que ahí por ahí también tuvo mucho que ver. Pero bueno, yo voy a estar tratando de conectarme lo más que pueda. Además de que recuerden, les dejo todo en mi canal de YouTube, ahí en Filosofía para Todos con doble S, igual en Spotify. Ahí van a poder encontrar estos en vivos grabados, que como podrán darse cuenta, no nada más es hablar del filósofo, es que interactuemos y tratemos de conocer más sobre cómo podemos usar la filosofía de estos filósofos en el siglo XX, ¿no? Y la mayoría de las religiones tienen leyes basadas en leyes naturales que al fin ayudan a la prevalencia del ser humano como especie, completamente. Ese es el punto de lo que debería de ser una religión. Lamentablemente se ha vuelto el de obedece lo que dice mi religión y mi Dios o estoy enojado y en contra de ti, ¿no? Digo, en general, no todas, pero sí la mayoría, ¿no? Dice, ¿qué piensas del aforismo 147 de Nietzsche? Híjole, no me los sé todos de memoria. Te agradecería que me los eches. No sé si estás hablando de los de filosofar a martillazos, pero no me los sé de memoria todos, ¿no? Dice, mi amigo cree que a lo mejor existe un Dios que quiere que investiguemos y que debatamos. Esto es bastante interesante, ¿no? O sea, un Dios que promueva el raciocinio, tal vez lo hay. Una religión que promueva el debate, eso no lo he encontrado hasta ahorita, ¿no? O hasta ahorita donde yo he estudiado, no he visto una religión que esté abierta a ese diálogo. Pero suena sumamente, sumamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresando ya al tema, ¿no? Averroes está dispuesto a sacrificar ideas ortodoxas islámicas y hacer compatible la filosofía y la religión. Cosas que a mucha gente no le gustó, cosas que a mucha gente le causó conflicto, por eso fue baneado sus libros, por eso fue exiliado de Córdoba y pues por eso se le sacó del imperio de los almohades, ¿no? ¿Por qué? Además, pensemos, la mayoría de los musulmanes o la mayoría de los islámicos creen que el universo ha tenido un principio. Eso lo dice el Corán, ¿no? Tal cual, que el universo ha tenido un principio. Averroes está más de acuerdo con la idea de Aristóteles de que el universo siempre ha existido.
¿no? Porque Averroes decía tal cual, y esto es así una cita, lo pueden ver, no me acuerdo si es en el de los tratados del ánima, creo que sí es en los tratados del de ánima de Aristóteles, que dice que no hay una evidencia en el Corán de que el universo siempre haya existido. Ojo, también pensemos que a lo mejor puede ser su interpretación de ciertas palabras del Corán, de ciertas cuestiones del Corán, que él quiso entender para justificar la filosofía aristotélica. Pero él así afirma y justifica que el Corán tal cual no tiene claro y no deja específica la idea de que el universo ha siempre existido y que obviamente contradice todas las ideas del Islam. Pensemos, a lo mejor Averroes dijo, esto está a interpretación y como está a interpretación vamos a llenarlo y complementarlo y hacerlo sincrético con la filosofía de Aristóteles. Y ¡pum! Funcionó para él. A lo mejor para la sociedad musulmana islámica de ese entonces no funcionó, pero para él sí funcionó, ¿no? El concepto de la resurrección de los muertos es muy clave en la filosofía, en el pensamiento religioso islámico. O sea, es decir, cuando tú mueres, resucitas, así como lo es también en el cristianismo, ¿no? Sin embargo, recuerden que Aristóteles decía que el alma muere con el cuerpo y Averroes coincidía. Y otra vez chocaba con las ideas del Islam y otra vez el Islam se le quedó viendo como de, a ver, brother, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde vas a contradecir el Islam? Porque tenemos, entre comillas, cierta tolerancia, que no la tenían, ¿no? Pero todo por el resguardo del califa que decía, a ver, es que las ideas de Aristóteles son muy interesantes, no le había pasado nada todavía a a Averroes, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a tratar de entender esta parte. Perdón. Ando un poco enfermo, entonces si me ven que toso o que se me va la voz, es parte de, ¿no? Él aceptaba la creencia de que existía la inmortalidad de la persona. O sea, es decir, existe la inmortalidad tal cual, ¿no? Pero que no existe la inmortalidad del individuo. Él no cree que cada cuerpo que muere es inmortal. O sea, es decir, que muere y resucita. Él no cree eso. Él decía que las personas que creen que no existe la inmortalidad deberían ser considerados como herejes, pero no la inmortalidad del individuo. A ver, déjenme ver si me expliqué bien, porque creo que ni yo me entendí. Él cree en la inmortalidad, pero no en la inmortalidad del individuo. Si tú dejas de creer que la inmortalidad existe, eres un hereje que va en contra del Corán. Sin embargo, lo que mencionó anteriormente con Aristóteles, pues también podría ir en contra del Corán, ¿no? Ahora, ¿cómo defiende este punto? Él dice, el individuo no es inmortal, la humanidad es inmortal. Antes de que yo les explique esto y que les dé la razón de Averroes de cómo es que el individuo es mortal, el individuo sí se puede perder, pero la humanidad es inmortal, quiero que ustedes me den su interpretación. Y antes, les voy a dar tiempo para que lo piensen, voy a leer que todavía tenemos aquí algunos comentarios. De verdad, muchas gracias, somos 25, tenemos 2,700 likes, de verdad esto está bastante bien. Déjenme ver, dice mi amigo, este ya lo habíamos visto, dice, ¿qué es Dios? Bueno, es que Dios puede ser muchas cosas dependiendo de muchos filósofos, ¿no? Si quieres checar, te recomiendo que veas el capítulo de Platón y que veas el capítulo de Aristóteles, ahí vas a poder ver dos visiones de Dios muy similares y a la vez muy diferentes, ¿no? Saludos hermanos, saludos a todos, saludos de verdad, muchas gracias a todos los que están. No he tenido la oportunidad de agradecerles por su presencia. Sé que hay muchas personas que no les gusta participar, que son más de escuchar, que son más de estar así de, a ver, trato de razonar. Si quisieran participar, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Recuerden que aquí no se discrimina absolutamente ningún conocimiento. Parece que a veces cuando se conectan estoy siendo como muy excluyente o estoy siendo muy estricto, pero no soy yo, son los filósofos. Yo lo único que hago es hablar de su filosofía, ponerme en su lugar, defender su pensamiento para que tratemos de entenderlo a él y al final ya les diré, esta es mi opinión, esto es lo que creo, no estoy de acuerdo con él o estoy de acuerdo con él por esto y por esto, ¿no? Dice, ay Dios, dice Loquito del Centro, vamos a formar una religión que el principal sea el debate, ya tenemos la doctrina y todo. Pero es que una vez más, la religión se va a corromper. Entonces no te recomiendo que se convierta en una religión. Podemos tal vez hacer como lo hicieron los aristotélicos, ¿no? Una academia, como lo hicieron los platónicos, no, al revés, a la Academia de Platón, como lo hicieron los peripatéticos en el Liceo de Aristóteles, como lo hicieron los epicúreos en el Jardín, como lo hicieron los estoicos en la Estoa, sin ningún dogma, sin ninguna doctrina, sin ser adoctrinante, sin decirles así deben de ser las cosas. No, es libre pensamiento. Sería una maravilla que eso se pudiera hacer hoy en día, pero creo que es muy complicado, ¿no?
Dice, si no estás de acuerdo con la doctrina, entendiste la doctrina. Va, me encantan tus deducciones, el loquito del centro. Perfecto. Dice, bueno, si no existiera el universo, ¿qué existía? Esa es la gran duda filosófica, ¿no? Nadie ha podido contestar si no existía el universo, qué existió previo al universo, y si no existía Dios, qué existió antes de Dios, ¿no? Entonces, es como Aristóteles que decía, del cambio 1 al cambio 2 no había cambio hasta el cambio 2, pero si del cambio 1 al cambio 2 hubo un cambio, entonces hubo un cambio previo al cambio, ¿no? Bueno, si les hice bolas, vean los episodios de Aristóteles, ahí van a entender un poquito más, pero van más o menos ligado a eso, ¿no? ¿Qué había antes de lo primero? No puede ser que lo primero sea lo segundo. Dice, y si hacemos una paradoja donde el universo se crea a sí mismo, interesante. Esto es más o menos como el Big Bang, ¿no? O sea, el universo se creó a sí mismo, el Big Bang era energía y se creó a sí misma. Pero bueno, o sea, estoy divagando, ¿no? Dice, ¿crees que la religión en tiempos recientes causa mayor sufrimiento o desgracia? No la religión. Los religiosos extremistas sí causan mayor sufrimiento y desgracia. El ejemplo más claro, y sé que a lo mejor por eso estoy como shadow baneado, porque ya no pueden ver mis videos, subo videos, tienen 10, 12 vistas, nadie le da like, pero es porque hablo basura del pueblo de Israel, pero es justamente lo que está pasando con el sionismo, que es una doctrina totalitaria, una doctrina excluyente que está haciendo un genocidio en Palestina, ¿no? Y eso es por decir uno de los miles, ¿no? O sea, hay también lo que sucedió con los armenios y el Imperio Otomano, o sea, siempre la religión extremista, adoctrinante y dogmática va a generar mucho sufrimiento, pero no la religión en sí, no los religiosos que entienden, que interpretan, como decía Averroes, tratar de comprender más allá de lo que es la doctrina. Pero sí creo que la religión causa mucho dolor. Ya lo dijo Marx en algún momento, ¿no? La religión es el opio del pueblo, es lo que te distrae, es lo que te marea y es lo que pues llega a generar muchísimo conflicto, ¿no? Dice, agarramos características de la teoría B del tiempo y ¡pam! Paradoja. Uf, joyísima. Dice, depende de mi perspectiva, la humanidad se ha inmortalizado con toda la historia que hemos plasmado. Por ahí va tu argumento. Justamente ahí eso es lo que quería decir Averroes. Ahorita lo voy a decir. Pero fíjate qué maravilla que pudiste llegar a esa conclusión, ¿no? Además de que, pues bueno, es algo que hoy en día ya puede ser muy obvio a la vez, a la mejor, pero que en su momento pues era algo difícil de comprender, ¿no? Dice, profe, hablo algo del imperio categórico de Immanuel Kant. Vamos a tener episodios especiales de todos los filósofos. O sea, ahorita como estoy hablando de Averroes, vamos a hablar de filósofos continentales, vamos a hablar de toda la filosofía. Ténganme paciencia, hay mucha filosofía allá afuera, hay muchos conceptos, hay muchas interpretaciones, hay muchas realidades. Vamos a ir paso a paso y vamos a ir poco a poco. Llevo apenas un año en esto de hacer los videos, o sea, empecé creo que en marzo, voy a cumplir un año apenas. Los en vivos tengo que 2 meses creo que empecé a hacerlos, entonces créanme que sí vamos a hablar de todo lo que me están diciendo, pero vamos a ir paso a paso, poco a poco, porque este es un canal de filosofía para todos, para aquellos que no conocen, que no saben, que no le han encontrado el gusto a la filosofía, vamos a tratar de generarles este deseo de aprender y de conocer, ¿no? Dicen sí, ¿cómo o qué creó a Dios? Esa es la gran pregunta, si es que no había nada antes de Dios, ¿no? Dice, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, la realidad afecta. Muy interesante, el Big Bang no dice que el universo se creó a sí mismo, ni siquiera dice cómo se creó. Bueno, o sea, sí es una interpretación, ¿no? Tal cual, o sea, todo lo que hemos analizado la teoría del Big Bang es teóricamente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues en realidad no sabemos cómo funciona, ¿no? Dice, déjame ver, estoy viendo, es que el loquito del centro está así, pero durísimo, pero está bien. Llega un punto donde alguien viaja al pasado y lo crea y así se hace una paradoja temporal de donde el universo se hace a sí mismo. Fíjate que esto es muy interesante porque yo me acuerdo que tomé un diplomado en la Universidad de Edimburgo que hablaba de la filosofía del viaje en el tiempo y más o menos tienes ahí un punto, pero hay muchos factores de por medio. Es muy interesante, pero no quiero desviar tanto del tema porque estamos hablando de Averroes, pero siempre los comentarios de Loquito del Centro son sumamente atinados, sumamente buenos y te dejan una reflexión muy buena. Pero en algún momento hablaremos de eso, ya haré un capítulo especial de eso, ¿no? Entonces, regresando al punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el individuo muere, pero la humanidad sí es inmortal? Bueno, más o menos como lo que comentó hace rato, déjenme ver, es que no alcanzo a ver los nombres. Como lo comentó Salvador comentó, no es el individuo, sino las acciones de los individuos. Y eso es justamente lo que va a decir Averroes. Él se va a guiar del de ánima de Aristóteles y va a decir, sí, el alma es mortal, o sea, es decir, el alma se pierde en el universo con el cuerpo.
así es, tal cual. Pero lo que hace a la humanidad o lo que la humanidad hace en cuanto a materia, en cuanto a mundo, en cuanto a acciones y substancia, aristotélico completamente, es inmortal. ¿Por qué? Porque tenemos un intelecto compartido, es decir, por ponerles un ejemplo, lo que dice Sócrates lo aprendió Platón, lo que dijo Platón lo llevó Aristóteles, Aristóteles lo llevó a los epicúreos, los epicúreos a los estoicos a Roma, los romanos a Grecia, no a Grecia, perdón, a Europa, los europeos a Oriente, Oriente a Europa. Entonces, compartimos un intelecto, es lo que va a decir Averroes. La humanidad en sí es inmortal porque podemos tener el pensamiento de muchos pensadores, valga la redundancia, aunque su presencia en el mundo, aunque su presencia material se haya extinguido. El ser humano es mortal, pero la humanidad es inmortal. Esto es una revolución completa con el pensamiento aristotélico, porque prácticamente lo que está haciendo Averroes es corregir, apretarle las tuercas a la metafísica y la física aristotélica. Le cambió por completo la visión, tanto así que, como les comenté hace rato, filósofos como Santo Tomás de Aquino, filósofos franceses han hablado de Averroes por este ajuste que hace a la filosofía aristotélica, que aunque no le gustó al pensamiento islámico o a la doctrina islámica, no quiere decir que no tuviese, entre comillas, razón y fuese funcional, ¿no? Entonces, Averroes va a decir que hay muchas verdades en la humanidad que son descubribles y compartibles entre la misma humanidad, y eso es a lo que hace a la humanidad inmortal. Los cuerpos perecen, pero la humanidad siempre será inmortal, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto? ¿Podrá la humanidad siempre ser inmortal? ¿Ideas que perpetúen? ¿Conceptos que hagan que nosotros como humanidad sigamos siendo por mucho tiempo? ¿O tenía razón Aristóteles? Muere el ser humano, muere el cuerpo y muere absolutamente todo, y las ideas mueren con él. No lo sabemos, ¿no? Bueno, o quiero ver su opinión. No voy a leer sus comentarios porque veo que siguen escribiendo. Ahorita voy a comentar ya lo que sucedió post Averroes y qué influencia tuvo en la filosofía europea, ¿no? Dice, si se ponen a pensar, somos una casualidad en todo el universo, hasta en estar ahorita aquí. Es que depende. Yo lo veo más como una causalidad, hay una razón por la que estamos aquí, porque sí creo que la hay, pero no sé o no creo que exista la única razón por la cual estamos en el universo, ¿no? Y su haber nacido es meramente una coincidencia de muchos actos que nos llevó a este momento. Puede ser, el budismo te diría que no, varias doctrinas te dirían que sí, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es la interpretación de muchas personas y esto es justamente lo que busco en este canal, que cada quien llegue a conclusiones, que tenga un criterio propio y que genere pensamiento único. Bueno, no único, porque tal vez no es único, pero bueno, ya lo dijo Averroes, es compartido, ¿no? Y por eso llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? O similares. Dice, ¿crees que es el principio del fin de la filosofía por la intervención de la IA? ¿La IA puede crearla? Esto es una pregunta sumamente buena. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Descartes, y perdón que me desvío un poco del tema, pero es que esta pregunta es bastante interesante. La pregunta por el conocimiento surge de la duda y la duda surge de la razón. Y la razón es única y exclusiva de la humanidad. Tendríamos que ver si en algún momento la inteligencia artificial logra conciencia en cuanto a ser, ¿no? Porque yo desconecto una computadora y se acabó la inteligencia artificial. Bueno, vas a decir, yo desconecto a un ser humano, ya saben, desviviéndolo, y se acaba, ¿no? Pero no es lo mismo que la computadora, sus componentes dejen de funcionar y que tenga una conciencia, sentimientos, emociones, logre hacerse responsable de sus actos y de sus consecuencias, como lo hace un ser humano, ¿no? Hasta que llegue a suceder podremos analizarlo. Yo lo digo porque en un taller de filosofía que tuve un alumno que estaba haciendo una tesis sobre inteligencia artificial y justamente estaba así como, ¿sabes qué? Me urge, necesito conocer todo lo que es el racionalismo, porque ¿qué hace a una computadora racional? Las computadoras son lógicas, pero no racionales. Es otro tipo de pensamiento el que tienen las computadoras, pero es muy interesante, ¿no? Dice, la humanidad no es inmortal, solo mueren sistemáticamente. ¿Pero quién? O sea, mueren los humanos. El pensamiento humano permea, y así sea positivo o negativo, ojo, estoy defendiendo a Averroes, es perpetuo, o sea, continúa. Los sofistas no entendían, no sabían qué pedo. Los presocráticos estaban mal.
Pero ahí están sus ideas. Hablamos de los presocráticos en el siglo XXI. Hablamos de gente que no quieren que se hable, como son grandes dictadores de la mitad del siglo XX que están tratando de censurar. Pero ahí están, aunque los disfracemos del señor del bigotito y no sé qué, todo mundo sabe quién fue ese güey, qué hizo y qué aportó. Y digo aportó porque sí aportó, aunque sea de manera negativa, una aportación de su parte a la humanidad. Y entonces yo sí creo como Averroes que la humanidad perpetua y el ser humano muere, ¿no? Esta persona se murió, muchos han muerto, todos los filósofos se han muerto, pero sus ideas perpetúan y las compartimos el intelecto, ¿no? Dice, Jesús, Buda y todos estos personajes en sí son inmortales, se inmortalizaron en la historia. Exactamente, eso es justamente lo que dice Averroes. Su pensamiento ha perpetuado, su entidad, su substancia, su materia es la que ha muerto, ¿no? Dice, pudiera ser que muchas personas por eso quieren hijos para preservar un legado en el mundo material. Sí, pero es como tú bien lo dices, en el mundo material, no en el mundo intelectual. Dejar ADN, dejarle sus cosas, herencias, etcétera, pero ya tal cual, dejar pensamiento, dejar algo que trascienda como humanidad, eso es muy diferente, ¿no? Eso es a lo que apuntaba Averroes. Dice, si la logra crear conciencia, sería defensor de los derechos de la IA. Es que quién sabe, hemos visto tantas películas apocalípticas de la inteligencia artificial que creemos que tal vez nos vean como una amenaza y es muy factible, ¿no? Dice, me gusta mucho y me apasiona igual las tres, nutrición, psicología y filosofía, no sé qué estudiar. Creo que fue no sé si fue lo que me preguntaste hace rato en la tarde, te conectaste, yo lo sé, pero híjole, es que si tuvieras que escoger una, te recomendaría que tú llegues, o sea, que tú la busques, analices y la que más te guste, porque si no, neta va a estar bien cañón, porque, o puedes estudiar una después de otra, dale prioridad, ¿no? Digo, muchos lo están haciendo hoy en día y tienen 2, 3 carreras, ¿no? Dice, filosóficamente hablando, la IA puede interpretarlo sin su pre- y posexistencia y el transhumanismo. Es muy interesante eso, porque entonces sería, ¿qué fue antes de la inteligencia artificial sin la humanidad? La humanidad sigue siendo la que perpetúa o le dio el paso a la inteligencia artificial. Sería entonces el humano, el dios de la inteligencia artificial. Es un concepto muy interesante de analizar, ¿no? Dice, ¿cuál es el sentido de la vida? No me refiero al propio, sino porque existe la vida en general. Es una buenísima pregunta. Muchas de esas preguntas quiero contestarlas. Simplemente quiero terminar con Averroes para no desviarme demasiado. Ya tendré en algún momento, como lo hice en la tarde y hemos tenido en otros momentos, que me conecto únicamente para resolver, analizar y cuestionar y hablar de dudas filosóficas, pero les agradezco de verdad muchísimo, muchísimo todos sus comentarios, ¿no? Entonces, pues obviamente todo este pensamiento de Averroes le causó muchísimos problemas, pero no quiere decir que su pensamiento fue erróneo o que su pensamiento iba por una corriente errónea. Ayudó muchísimo a comprender la filosofía aristotélica, ayudó muchísimo a que se interpretara el Islam de otra forma y de que la religión también se viese de otra forma, que no estuviesen peleadas la filosofía y la religión, que pueden coexistir y que puede haber sincretismo en ellos. Digo, no todos lo vieron de la misma forma, sin embargo, no quiere decir que Averroes no hizo el intento por reconciliar a la filosofía con la religión y creo que en parte lo logró independientemente del pensamiento ortodoxo de los musulmanes o del Islam, en este caso de los almohades, ¿no? Obviamente, ya más adelante, Averroes fue visto mal por los seguidores de los musulmanes. Sin embargo, sus trabajos se tradujeron al hebreo, se tradujeron al latín, empezaron a tener más presencia en el siglo XIII, en el siglo XIV, donde ya se hablaba más de pensamiento aristotélico, donde no estaba considerado como pagano, tal cual. Y pues bueno, fueron considerados estos filósofos como averroístas, ¿no? Tal cual. A pesar de que estamos hablando de Europa y estamos hablando de pensamiento sumamente occidental, fueron considerados como averroístas, o sea, es decir, filósofos que eran aristotélicos, pero de la filosofía aristotélica de Averroes, ¿no? Entonces, hasta ese punto Averroes fue sumamente importante. Aunque pareciese que fuera excluyente, que fuese discriminatorio, entendemos el porqué o las razones por las cuales Averroes lo hizo, llegamos a comprenderlas, ¿no? ¿Cuáles son unos de los grandes pensadores averroístas judíos y latinos? Tenemos a Moisés de Narbona, tenemos a Anicio Boecio, que fue uno de los filósofos que tenemos también un en vivo. Pronto subiré el en vivo de Boecio. No sé si es el que sigue, porque tengo pendiente subir el de San Agustín, subir el de Boecio y subir el de Avicena. Pero bueno, estén pendientes, va a estar subido también el de Boecio, que es un seguidor averroísta, o sea, aristotélico de Averroes. Siger de Brabanta, en fin, son varios los filósofos que seguían la filosofía de Averroes, ¿no? Los pensadores latinos averroístas aceptaban la interpretación de Averroes y
creían que había que utilizar la razón para comprender a la realidad y que había que interpretar la filosofía más que tomarla de manera literal si eras una persona que se dedicaba al raciocinio y al pensamiento. Y creo que eso es un punto muy importante porque sí tenemos que hacerlo. Si ya nos dedicamos al pensamiento, independientemente de que seamos filósofos o no, por ejemplo, yo que estoy aquí ante ustedes, tengo una responsabilidad muy grande de que lo que les diga no sea charlatanería. Yo por eso estudio, repaso, checo. Si me ven volteando es porque no quiero decir una estupidez, no quiero decir algo mal, porque si digo algo mal sé que estoy adoctrinando unas mentes de manera negativa y no quiero hacer eso, no quiero adoctrinar. Quiero hacer el conocimiento o que haga hacer llegar el conocimiento lo mejor posible a ustedes y también yo entenderlo lo mejor posible para no estar hablando barbaridades, ¿no? Entonces creo que sí hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Obviamente el cristianismo en algún momento, no quiero decir obviamente, pero es que siempre el cristianismo encuentra así como hay un problema, ¿no? El cristianismo empezó a ver a los averroístas como doble discurso, como doble moral, que tenían dos verdades, entonces era como de, a ver, güey, ¿es Aristóteles o es la Biblia, güey? Porque no hay de otra. Y es, a ver, espérate, es justamente lo que decía Averroes, que no debías de hacer, lo estás haciendo. Sin embargo, ellos decían, no, es que existe esta doble verdad. Está la verdad de la Biblia y la verdad de la interpretación. Y por eso también, bueno, allá afuera existen miles y miles de ramas del cristianismo, ¿no? Así como las hay del Islam también, y las hay del judaísmo, y las hay de todo el pensamiento religioso, pero es justamente porque Averroes les dio la oportunidad de decir, ¿saben qué? Pueden interpretarlo y no tomarlo de manera literal si la estudian a conciencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que escucharon? No la estudien a conciencia e interpretenla como se les dé su chingada gana. No, eso no fue lo que dijo Averroes, pero eso fue lo que escucharon muchos, ¿no? Pero bueno, esto es en general el pensamiento de Averroes. Obviamente no adentré mucho en sus obras, en sus libros, en su pensamiento. Quise hacer un resumen. Recuerden, esto es filosofía para todos, para aquellos que ni siquiera sabían quién era Averroes, para aquellos que ni siquiera sabían que existía filosofía árabe. Bueno, ahora lo saben, ahora tienen una aproximación. Ya tenemos el ejemplo de Avicena, ya tenemos ahora el ejemplo de Averroes. Después voy a hablar de Maimónides, que también fue un filósofo, bueno, no árabe, él fue más judío, pero también es un filósofo fuera de lo tradicional, ¿no? Que no es un filósofo occidental, europeo, pero vamos a analizar todo este tipo de filosofías, o sea, siempre con el propósito de que ustedes lo escuchen, lo analicen, lo razonen, lo interpreten, lleguen a sus propias conclusiones, generen su propio criterio y les guste y busquen y deseen aprender más, ¿ok? Les voy a cerrar con una frase, una cita de Averroes tal cual, que dice, los filósofos creen que las leyes religiosas son artes necesarias políticas. Ojo, va de nuevo. Los filósofos creen que las leyes religiosas, ojo, las leyes religiosas son artes políticas necesarias. ¿Qué es lo que pasaba? Que también la filosofía criticaba a la religión, no nada más era al revés de que solo los religiosos eran los que hablaban mal de la filosofía, no, la filosofía también criticó mucho a la religión y por eso es que él buscó esta reconciliación y por eso es que él por medio de la filosofía aristotélica y del pensamiento del Islam trató, y digo trató porque no lo logró a ciencia cierta, reconciliar a la filosofía y a la religión. Se le agradece porque más adelante, como los buenos genios no son valorados en su época, fueron valorados mucho tiempo después, pero ayudó mucho al desarrollo del pensamiento aristotélico. Voy a leer un poco más de sus comentarios para ya pasarme a retirar porque ya es tarde, tengo que trabajar mañana. Pero bueno, de todas maneras les agradezco mucho sus comentarios y su participación, ¿no? Estoy viendo aquí algunos. Dice, el mundo judío y el mundo grecorromano son totalmente opuestos. Sí, completamente opuestos. Y también, yo creo que hasta cierto punto el mundo cristiano también es muy diferente, ¿no? Pero una vez más también tienen que ver cuestiones sociales, antropológicas, geográficas, ¿no? También es muy, muy importante analizar todo eso, ¿no? Dice, nada, está más chido morir de hambre. Bueno, no sé de qué estaban hablando, pero bueno, dice, en esas ramas judio-cristianas, lo que modificó el pensamiento fue clara y difusa idea del Mesías. Una vez más, la interpretación, ¿no? Completamente. Dice, Rambam unió el mundo judío al mundo árabe sin caer en el radicalismo, habló árabe también. No me acuerdo de Rambam, no sé si estás hablando del que yo creo, es que hay muchos filósofos que yo estudié en inglés, perdón, pues voy a sonar un poco whitezican, y hay muchos que les cambian el nombre, se los traducen, entonces tal vez lo estoy perdiendo, pero voy a revisar de quién estás hablando. Dice,
Toda filosofía es válida menos la de los progres. Toda la filosofía es válida si hay un respaldo de por medio. El progresismo también es una filosofía válida. El posmodernismo es una filosofía válida. El problema es cuando el progresismo y el posmodernismo se vuelve una doctrina que no puedes criticar. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo y por eso he criticado muchas ideas que hoy en día son aceptadas ciegamente. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque sean progresistas, woke y nuevas, tienen que ser ley. No. Dice, gracias por abrirnos la mente. No, gracias a ustedes por permitirme a propiciarles que ustedes solos abran su mente, ¿no? Yo me considero, bueno, que voy a sonar mamadorcísimo, pero digo, me quería considerar como Sócrates, de no les vengo a decir la verdad, sino que vengo a que ustedes conozcan y que ustedes despierten a su propia verdad, ¿no? Ya quisiera yo ser como Sócrates. Dice, toda la filosofía es válida menos la que no me gusta. Ándale, loquito del centro, tal cual, ¿no? Dice, saludos desde Guatemala, mucho éxito, excelentes temas. No, pues saludos hasta Guatemala. De verdad, también por eso me conecté en la tarde, porque a veces veo que me ven de varios países y dije, bueno, por zonas horarias, etcétera, voy a conectarme. Hubo más en la tarde, no sé por qué. Pensé que por ser la hora de la comida no iba a haber nadie. Y dije, en la noche se va a conectar más gente, pero bueno, depende mucho del día, de su ánimo y es muy aceptable. Recuerden, todo está en Filosofía para Todos con .s en YouTube, en Spotify. Ahí van a encontrar todo esto que estamos haciendo aquí en vivo, ¿ok? Dice, los progres creen que el feto no es ser humano, eso es falso. Ya hablé en algún momento de eso, acabo de subir un video justamente de eso. Chéquenlo, les va a gustar, ¿no? Pero bueno, me despido, les agradezco muchísimo, muchísimo por su tiempo, les agradezco muchísimo, muchísimo por todo, pues por todo el rato que estuvieron conectados, por todos sus comentarios, por sus likes, por sus compartidas, porque de verdad el tiempo es tan valioso que no me gustaría que lo perdieran así a lo güey en un live de filosofía donde no aprendan nada. Entonces espero que algo hayan rescatado, espero que hayan logrado llegar a cierto conocimiento o a ciertas revelaciones. Ese es el propósito de este canal. Que tengan una muy, muy buena noche, que tengan una muy buena semana. Me voy a conectar yo creo que el viernes para poder seguir hablando de esto, pero siempre recuerden que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.